Hola, muy buenas noches. Dios te bendiga. Es un gusto y un placer que podamos volver a encontrarnos en esta tu iglesia, la casa del alfarero, tu hogar espiritual. Me da mucho gusto verte y estoy seguro que hoy tendremos mucho que aprender, sobre todo a ver las cosas desde la perspectiva de nuestro Dios. Sí, tratar de entender las dificultades, tratar de entender los problemas, tratar de enfrentar las adversidades a los ojos de la palabra de nuestro Dios y con ello aprender a caminar en fe, aprender a entender por qué Dios muchas veces cierra puertas, por qué muchas veces el Señor quiere que estemos nosotros visualizando su perspectiva. Porque nos va a ayudar a vivir de una mejor manera, nos va a ayudar a comprender qué está sucediendo aquí y ahora en todo lo que nosotros vemos y sentimos. Es importante que cada vez que nos acerquemos a la escritura, a la Biblia, podamos dedicar el tiempo para analizar cada versículo, cada palabra, subrayar algunas cosas que nos parezcan interesantes. En este estudio bíblico me has escuchado decir frecuentemente, subraya, encierra, marca, pon alguna nota que te pueda representar a ti algo, que estás aprendiendo algo, porque nuestra memoria es algo compleja en algunos casos y tiende a olvidar ciertos detalles, usualmente los más importantes, no los tenemos tan marcados. Por ello te invito a que en este momento apartes el tiempo necesario. Es una hora, prometo no extenderme más, es una hora en la que dedicaremos el tiempo a analizar lo que Dios dice en el libro de los jueces, ya en el capítulo 12 y 13. Dirás, ya hemos abarcado dos capítulos desde las últimas estudios. Bueno, sí, tiene un propósito. No son capítulos muy largos, son capítulos cortos que tienen en su conjunto una enseñanza común. Así que te invito a que tengas tu Biblia abierta, es fundamental. Todo puede faltarnos, menos la Biblia y la atención en estos momentos. Estamos en Jueces capítulo 12 y analizaremos también el capítulo 13 en torno a la labor de los jueces y de cómo podemos aprender a no hacer lo que algunos de ellos y el pueblo hizo en su momento. Te voy a invitar a que inclines su rostro, vamos a buscar la dirección de nuestro Dios y que Él sea en esta noche con nosotros. Bendito Padre y Señor Celestial, agradecidos estamos contigo por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque nos tienes en esta hora en tu casa, estudiando tu palabra, viendo lo que tú quieres decirnos a través del libro de Jueces. Bendito Dios, permítenos aprender lo que grandes hombres hicieron y también aprender lo que no debemos hacer como personas que siguen, que creen en tu bendito nombre. Dirígenos en esta noche, pues te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pasamos a lo que es ya un capítulo 12, ya empieza a ser crítico la situación. ¿Recuerdas? En un principio te decía, no hay que ver tan malo la situación en jueces. Creo que como hemos avanzado hasta este capítulo, prácticamente poco más de la mitad ya del libro, hemos entendido que la diferencia entre un siervo de Dios y la diferencia entre un mal líder puede ser tan abismal como tan cercana en algún momento en la vida. Poder entender cómo actuaron estos personajes y lo que representó para la vida de un pueblo. No sé si tú y yo podamos tener ese sentimiento de nacionalismo. Creo que en México nos importa ser mexicanos hasta que llega septiembre. Nos importa ser mexicanos hasta que llegue el 15 de septiembre, donde podemos, me estoy acordando de un meme que por ahí me encontré, ¿no? Que México es el único país en el mundo en donde los mexicanos se disfrazan de mexicanos y celebran a México viviendo en México, ¿no? Una cosa así interesante, sentimiento que desaparece el resto del año, nos envolvemos en la vida, en los problemas sociales, problemas culturales, gubernamentales, espirituales, emocionales, y todo eso se nos olvida. Pero ¿sabes qué es curioso? Que Israel era diferente. Israel es una nación distinta, nos guste o no, sintamos nosotros algún tipo de filiación con Israel, seamos sionistas o antisionistas, es decir, a favor de Sion o en contra de Jerusalén. No importa, Israel es distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque en algún momento, para bien o para mal, se tomaron en serio su papel de identidad, pero sobre todo, en algún momento llegaron a plasmar esa identificación con Dios, ese sentimiento de querer encontrar en Dios respuestas para todo. Hubo personajes como Josué, como a Moisés, como Abraham, como Isaac en cierto momento, incluyendo, por supuesto, Jacob, que buscaron a Dios, trataron de entender lo que Él quería y trataron de vivirlo a su manera, pero poniendo en práctica lo que Dios estaba haciendo con ellos. Pero ya en el libro de los jueces encontramos ya el lejano
pasaje donde están personajes incluso como Gedeón, am, como Seba, como Yair, entre Tola, no podemos pasar por alto, Débora, sin lugar a dudas, que pasaron a Otoniel, uno de los personajes más célebres en los jueces, aquellos que fueron capaces o incapaces de mantener la paz de una nación por más tiempo. Habíamos escuchado que en el caso de Gedeón son bastantes años los que él logra. Tola logra una cantidad impresionante de paz para su pueblo, superando en algunos casos los 23 años de paz. Y nos vamos a encontrar con los siguientes jueces que van a hacer todo lo posible y pareciera ser que hasta se propusieron ser irresponsables en ese sentido de tomar en serio el papel de buscar y obedecer a nuestro Dios. Ahora quiero que me acompañes a Jueces capítulo 12. Vamos a ver los primeros 5 versículos que tienen mucho que ver con esto. Dice el Señor en su palabra, acompáñame a leer ahí en tu casa. Recuerda, eso es un ejercicio interesante y si lees en voz alta es muchísimo mejor. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y los llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando los fugitivos de Efraín quisieron pasar, los de Galaad preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía, no. Entonces le decían en el 6, ahora pues di Shibolet. Y si él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. No sé si puedas coincidir conmigo. Hay algo que queda palpable en la época de las tribus de Israel. No ha pasado mucho tiempo desde que tomaron la tierra prometida, algunas décadas ya, entre unos y otros, casi un siglo. El pueblo de Israel tuvo que aprender a convivir. Y uno de los mandatos del Señor en el Pentateuco, particularmente en Levítico y por ahí en Números, y lo reitera en Deuteronomio evidentemente, era que el pueblo tenía que aprender a ser una sola familia, tenía que aprender a ser uno. Deuteronomio capítulo 6, el tradicional e importantísimo Shema, una oración especial de unidad de Israel donde declaraban que Dios es uno, un solo Dios, una sola fe. Entonces, de ahí se retoma que Israel tenía que conservarse como una nación íntegra, completa, pura, y cada una de las tribus tenía que formar parte, aunque si tú no mal recuerdas, por allá en los tiempos de Jacob, de Israel, en este momento podíamos pensar qué había sucedido. En las bendiciones de Jacob se dice algo especial de Efraín, y la situación de Efraín es que no había actuado con honestidad y que en su momento era alguien que se iba a apartar. Y es curioso porque una de las primeras tribus, a la posteridad dirían los chicos o algunas personas que les gusta mucho las series y el anime y algunas series, los famosos spoilers que son adelantos de algo que no has visto, pues Efraín va a ser una de las primeras tribus que va a desaparecer. Y para ellos es importante. Borrar el nombre de alguien que les dio identidad y conformó parte de su familia es como si hoy de plano aquella persona con la que no nos identificamos y que no nos sentimos a gusto, podríamos nosotros simplemente borrarlo del mapa, desaparecerlo y pretender que nunca más existe. Bueno, esto es lo que iba a pasar con la tribu de Efraín, pero antes de ir hasta allá, regresemos un poco en la historia, y en el versículo 4 se menciona que Jefté reunió a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. ¿Por qué peleó contra Efraín? Primera situación, porque si tú recuerdas, cuando Gedeón
va a pelear también contra los madianitas. Él pide ayuda y Efraín dice, no me importa, no es mi problema, no está en mi territorio. Y cuando Gedeón tiene una victoria importante, son los primeros en salir y reclamarle, ¿y por qué no me invitaste si estábamos listos para pelear? Algo similar encontramos en Jueces capítulo 12, pero ahora con Jefté, en donde pareciera ser que había cierto grado de altanería y soberbia de parte de Efraín. De ese tipo de personas que solamente buscan aparecer en la foto, que solamente buscan ser reconocidos aunque no hayan hecho, no hayan trabajado en absolutamente nada, ¿no? En algún momento podrás imaginar, en la escuela siempre estaba el que no hacía nada y aparecía en la lista por el de trabajo en trabajos en grupo. Y sobre todo si quienes trabajaban se enojaban, pues si la maestra ayudaba o el maestro decía, y si todos no trabajaron, todos están reprobados. Y pues ni modo, te tocaba poner el nombre. Bueno, ese tipo de personas era la tribu de Efraín. Eran egoístas, eran altaneros, no querían pelear, pero querían ser reconocidos. Finalmente, había un problema. El problema es que la gente a la que representa Jefté está de justo del otro lado del Jordán. Y ahora quiero presentarles un mapa a ustedes que más o menos va a ejemplificar un poquito esta situación en donde podemos ver lo que estaba pasando realmente con Jefté, con la tribu de Efraín particularmente, y podemos ver nosotros en este sentido algo muy peculiar. Si tú puedes ver en el mapita, tenemos un punto de tu lado, contrario al mar, para no decir tu otra izquierda, ahí dice el mar grande, del otro lado del mar grande, esa manchita de agua que se ve por ahí, hay un punto donde salen flechas dirigidas, uno hacia Manasés, otra hacia Efraín, otra a Benjamín y otra hacia Judá. Bueno, esas flechitas están tapando el nombre del poblado que está afectando y es Amón. Amón es un férreo rival de Israel, el clásico de clásicos. Bueno, los filisteos se llevan el clásico, dirían algunos amantes del fútbol, el clásico joven, por ciertas rivalidades, pero bueno, Amón tenía una pelea a muerte con Israel. El problema es que Jefté estaba de ese lado, donde estaba Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Si te das cuenta, casi es el mismo territorio del lado del mar. ¿Qué tenía esto de importante? ¿Recuerdas que cuando ya Josué reparte a todos en sus tierras, él envía a cada uno su hogar y los de Rubén, los de Gad y Manasés cuando se van, justo allá abajito por entre Efraín y Judá y Benjamín, ponen un altar, un montón de piedras en donde semejan el altar en Silo más adelante, porque ellos querían que eso sirviera de testimonio y que no se borrara su nombre. Cuando se enteran los de Efraín, ahí está otra vez, los de Efraín allá arriba, bajan y van a pelear contra sus hermanos y les dicen, pero ¿por qué quieren pelear? Este monumento no lo construimos para adorar a otro Dios, sino para que nos recuerde que somos hermanos, pues vamos a estar del otro lado del Jordán. No pasó mucho tiempo y nos estamos encontrando una situación similar. Ya se están peleando porque ahora Gad, Rubén y Manasés oriental se encuentran oprimidos por Amón. Del otro lado Efraín, Manasés, Judá, Aser, Neftalí, Zabulón, Dan. Dicen, pues es tu problema, es de tu lado, no me afecta. Tú decidiste ir a vivir allá, de este lado estábamos más cómodos. Mil pensamientos. Entonces, para que nosotros veamos contra lo que tuvo que lidiar Jefté. Y se enfrenta a Manasés, una tribu grande que tenía hermanos del otro lado. Y nos encontramos con que pues hay peleas. Y de este lado también está Efraín. Y Efraín reclama ese derecho a ser reconocidos en la tierra. Efraín está ahí abajito de Manasés en color amarillo hacia donde dirige una de las flechitas. Si no ves bien el mapa, con mucho gusto te lo podemos mandar y podrás tenerlo en tu casa de estudio. Bueno, ya que hemos observado este mapa, podemos nosotros comprender lo que representó entonces una guerra entre hermanos. Y en el capítulo 6, versículo 6, nos parece sumamente grave el hecho de que murieron 42,000. Déjame checar mis cifras, si no le aumento, le quito. 42,000 personas de Israel, 42,000 hermanos. No eran amonitas, no eran filisteos, no eran cananeos, no eran jebuseos, eran 42,000 israelitas. Sí,
de la tribu de Efraín, sí de los altaneros, sí de los soberbios, sí de los carentes de humildad. Me acordé de alguien que siempre anda diciendo que falta humildad. Bueno, en este sentido, sí, le faltaba todo eso a Efraín. Y es triste porque, insisto, Efraín va a desaparecer. Pero si nosotros tomamos en serio nuestro papel al estudiar la Biblia, podemos comprender que si bien no podemos evitar que las cosas pasen, sí es nuestra tarea hacer todo lo posible porque como hermanos, particularmente como cristianos, hermanos en Cristo, podamos asegurarnos de que nadie, absolutamente nadie, se pierda y que todos estén en armonía lo mejor posible o de la mejor manera. 42,000 personas muertas. Es una tragedia para una nación joven. Aquellos pequeños detalles, pequeñas personas que de pronto desaparecen, que de pronto empiezan a notarse un tanto insignificantes en cuanto a estar o no estar. Ahora quiero que veas el versículo 7. En este versículo 7 nos encontramos con que Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Jefté, una persona que algunos, entre ellos yo, me incluyo. Si dirás, pastor, ¿usted no es fan de Jefté? No, no soy fan de Jefté. Jefté llega al poder de una manera poco convencional, no agradable, y finalmente llega con sobornos, llega con este manejo de condiciones y con la obligación de que fuese respetado su lugar como líder. Y creo que todo liderazgo que se obtiene en base a algo no establecido por Dios o no meritorio, no puede tener un liderazgo de durabilidad y de respetabilidad. Y es curioso porque incluso en personajes como Moisés, cuando él muere, dice, subió Moisés y fue reunido con sus padres, y en esa región, en ese monte donde Dios había hablado, ellos tenían la referencia de que Moisés estaba en ese lugar, su cuerpo. En el caso de Jefté, fíjate lo despectivo del autor en cierto sentido, y dice, pues fue enterrado en alguna ciudad, en cual no importa, total, ya está enterrado, o sea, no es alguien relevante. A ese grado se resume el poderío de Jefté y la influencia de él en el gobierno. Los siguientes versículos van a ser los más tristes que podemos encontrar. Vamos ahora a los versículos 8 al 10. Dice el Señor en su palabra: después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Como de aquellas veces, como cuando el Señor te dice, no te vas a mezclar con otros, y vas y es lo primero que haces. Como cuando Dios nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro, y ahí vas. Parecemos niños, no comas eso y vas y lo comes. No veas eso, vas y lo ves y lo pones en pantalla grande para que puedas verlo mejor. Bueno, el Señor había sido claro con ellos y había dicho, no deben mezclarse con otras culturas. No por una cuestión discriminatoria, no por una situación de racismo, sino el Señor había dicho que algo que Israel debía conservar era la pureza espiritual. Y evidentemente las personas que estaban acostumbradas toda la vida a adorar a otros dioses iban a envolverlos en esa situación, cosa que no fue distinta hasta este periodo antes de la situación del sexto bloque de jueces. Encontramos que Israel, una vez que moría el otro juez, se pervertía y hacía lo malo otra vez, incluso llegando a adorar a dioses como Baal, como Astarot, dioses de la época y podríamos decir totalmente aberrantes para una fe hebrea. Bueno, en ese sentido se nos describe que Ibzán simple y sencillamente tuvo 30 hijos y 30 hijas, 60 personas. Y los casó tanto a los hombres como a las mujeres, con hombres y mujeres no judíos. Evidentemente esto trajo toda una serie de situaciones negativas, dolorosas para él mismo, y simplemente se nos dice que él pudo gobernar a Israel
7 años. Quedaron atrás los años de 20, Otoniel 40 años, cerca de 40 años, y algunos periodos que llegaron a sumar hasta 58 años de libertad y de paz. Ibzán solamente lo logra 7 años, y tiempo atrás, si tú revisas, Jefté solamente gobierna a Israel 6 años, 13 años entre dos líderes, 13 años en donde Israel no aprendió la lección. Y seguimos, versículos 11 y 12. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel, sí, fíjate bien, 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en tierra de Zabulón. Lo único que podemos rescatar de este periodo es que el nombre de Elón tiene un significado similar a un árbol, a un encino, y es un árbol sumamente grande en la región, y bueno, desde ahí se podía ver todo. Al único que podemos asumir que el caso de Elón fue un guía y nada más. Versículos 13 al 15, y con eso ya concluimos el 12. Ahora ves por qué incluimos 2 capítulos en porque realmente no tenía mucho de amplitud. Versículos 13 al 15. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Iliel Piratonita. Tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Iliel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Ya la referencia del lugar en donde muere, en el monte al que pertenece, nos da a entender el historial de su familia. Amalec no se caracterizó por ser una persona espiritual. Amalec se caracterizó por ser una persona sumamente ruda, sumamente deshonesta, y que de alguna otra manera forma parte de un golpe de estado. Y está en Efraín, una de las tribus más rebeldes de la que estamos hablando, sí, de la que murieron 42,000 personas atrás. Y lo que llama la atención es que este personaje, Abdón, tiene 70 descendientes. Pero para quien diga, pues no importa tanto, bueno, si entenderás que la descendencia y la procreación de hijos en el Medio Oriente implicaba que entre más tuvieras, más bendición tenías, o más bien te podías encontrar con Dios. Si notas, hay una disminución. Tiene 40 hijos, pero tiene 30 nietos. Hijos que empezaron a decir, bueno, yo ya no tengo hijos, probablemente, pero el hecho de que disminuyera la descendencia iba a implicar que Dios ya no estaba acorde con esa persona. Entonces, es de llamar la atención que el autor registre que Abdón tenía más hijas, más nietos que hijos, y eso evidentemente lo ponía en entredicho. Y si ya sumamos, van 6 años de Jefté, 7 años de Ibzán, 10 años de Elón, y los 8 de Abdón, son 31 años. 31 años en donde Israel tuvo que aprender de una manera distinta su relación con el Señor. Y si nos damos cuenta hasta ahora, encontramos un mismo patrón. Personas ya no marcando una influencia de liderazgo en la época, personas que de algún modo tuvieron que enfrentarse a situaciones adversas. Y estos 3 personajes mueren, como diríamos por aquí, en algún tiempo sin pena ni gloria. Más allá de lo que hicieron, son registrados, aparecen sí en la Biblia. Diría alguien, ya quisiera yo aparecer en la Biblia, pero pues finalmente estuvieron ellos y no significaron algo relevante para Israel. Ahora avancemos en el tiempo que nos resta. Avancemos al capítulo 13 de Jueces. Y quiero que prestes mucha atención al primer versículo, un versículo sumamente complejo que nos da una idea de lo que hoy podemos entender nosotros. El domingo en la iglesia hablábamos de un tema sobre
cierta persistencia de Israel de repetir ciclos. Y es que a veces el ser humano es repetidor de ciclos por naturaleza. Seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos teniendo los mismos patrones. Un círculo vicioso del arrepentimiento falso es: insultas, ofendes, agredes, lastimas, pides perdón, te perdonan, viven momentos de felicidad y después de otro tiempo se vuelve a presentar ese mismo patrón. Es algo que tristemente sigue sucediendo en nuestra humanidad. Por ello es importante que nosotros podamos reflejar lo que Dios está estableciendo en su palabra y por lo cual quiere que en verdad podamos ser determinantes en esa relación con el Señor. Veamos lo que dice el versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos. Y cheque ese dato. 40 años. Después de Jefté, Ibsán, Elón y Abdón, vienen 40 años realmente oscuros. 40 años en donde aparecería el némesis de Israel terriblemente, los filisteos. Los filisteos atormentaban física, psicológicamente, espiritualmente y hasta cierto punto emocionalmente a Israel. De tal manera que son ellos los que logran desarmar a Israel. Sí, les quitaron armas y los herreros dejan de trabajar y los únicos que podían afilar armas o instrumentos de arado eran los filisteos. De tal manera que si un judío quería arar su campo, tenía que llevar su asadón o lo que tuviera para sembrar. A los filisteos le cobraban una cuota muy alta por afilar. Ellos ya no tenían armas. Los filisteos van a oprimir grandemente a Israel. Van a incursionar, van a hacer langostas que van y destruyen todo lo que tenían. Y antes de que cause sensación de ternura, tristeza o pena por Israel, no olvides lo que ha estado aconteciendo. Israel no se metió ahí, o no, Dios no lo puso. Dirás, ¿por qué Dios permitió? No, Dios no es cuestión de que lo permitiera. Dios dio órdenes de obedecer, Dios dio órdenes de ser fieles e Israel no lo había entendido. 6 veces le dice Israel, y hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y en esta ocasión dice: Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Algunas personas hoy dirían: oye, qué malo Dios, ¿por qué les hizo eso 40 años? Israel tuvo la oportunidad de vivir en paz como en los tiempos de Otoniel, en los tiempos de Gedeón, en los tiempos de Josué, y no aprovecharon la paz que él les estaba prometiendo a ellos. Estamos en un dato que es el siglo XI antes de Cristo, donde los filisteos dominarían por 40 años, como ya lo dijimos. ¿Cuándo van a acabar esos 40 años? Sí, lo adivinaste. Cuando aparece Samuel y logra destruir a los filisteos. Después vendrían Saúl y finalmente David daría la estocada final para liberarse del yugo, de la opresión de los filisteos. Una tribu, un pueblo que había causado serios estragos en la vida de Israel. En este sentido, podemos nosotros avanzar un poco y vamos a leer ahora de los versículos 2 al versículo 8 del capítulo 13. Ya estamos en el 13, no te atrases. Capítulo 13, versículos 2 al 8. Dice el Señor en su palabra: había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y le contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento,
hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. En este sentido, la historia pareciera tornarse un tanto complicada, pero es Dios obrando una vez más con su pueblo, y encontramos en este llamado hacia esta mujer, la esposa de Manoa, Sora. Estaba yo encontrando su nombre, dije, no aparece, sí, ahí está, capítulo 13, versículo 2. Bueno, nos dice que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril. No es cierto, no es Sora, ya lo ando casando con otra persona. Pero nos encontramos que esta mujer tiene algunas condiciones, era estéril. Esto hoy en día es un padecimiento, una circunstancia, situación normal por diferentes factores. En la época de Manoa, de la tribu de las tribus, esto era considerado una maldición. ¿Por qué? Porque cuando eras bendito tenías muchos hijos, tenías mucha familia. Y si no tenías hijos, evidentemente algún pecado, algo malo habías hecho. Bueno, Manoa y su mujer se encuentran con esta situación y pasa algo interesante. Ella es estéril. ¿Sí recuerdas a otra grande mujer estéril también? Sí, Sara, una mujer de 99 años, que tiene un hijo y finalmente es anunciado por el mismo Dios Todopoderoso. Aquí el caso sucede lo mismo, es anunciado por quién, por el ángel de Jehová, y este ángel le dice a la mujer, esta persona, tu hijo va a ser nazareo. Nazareo tiene que ver con el origen de Nazaret, una ciudad importante. Sí, adivinaste, excelente. Hoy estamos súper conectados en ese sentido. Nazaret es la ciudad en donde Jesús fue distinguido. De hecho, uno de los nombres que se le atribuyen, o del nombre completo de Jesús, es Jesús de Nazaret. Esta comunidad pequeña, pero que finalmente tiene relevancia porque ahí fue apartado el lugar para que naciera el Mesías, el Hijo de Dios. En este sentido y en este momento nos encontramos con que ahí se le anuncia que el hijo de este matrimonio iba a ser nazareo, iba a ser apartado por Dios desde su nacimiento y hasta su muerte. Y aquí es curioso, porque cuando escuchamos desde el nacimiento hasta la muerte, uno puede suponer va a tener una vida larga, va a tener 80, 90, 100 años, y entonces sí, no estamos hablando de un periodo de tiempo definido. Simple y sencillamente que Dios había prometido bendiciones a través de él y que iba a anunciar algo extraordinario para Israel. ¿Qué es de llamar la atención? Dato curioso. En la Biblia existen muy pocos personajes que cuentan con tal distinción de ser anunciados nada más y nada menos que por el Dios Todopoderoso o el ángel de Jehová. Y si tú recuerdas, en este caso es Isaac, Juan el Bautista, sí, el más importante de todos. Jesús es el que en cierto sentido es anunciado por el Señor a su pueblo. En el caso de Jesús es anunciado por alguien de suma importancia, que es el ángel Gabriel. En el caso de los demás es anunciado por el ángel de Jehová. Una distinción no menor. Y antes de que nos apresuremos a poner a Sansón a la altura de Jesús, a la altura de Isaac o de Juan el Bautista, no nos equivoquemos. El anuncio es: si viene una persona a liberar al pueblo de Israel, tiene ciertas condiciones que sí son peculiares y que llaman la atención particularmente, porque debía cumplir 3 funciones. Era ser apartado para el Señor de todo lo impuro. Esto incluía tener una esposa que fuera hebrea, no ser una persona dada al vino, a nada de vino, ni siquiera poquito, nada de cerveza, ni cerveza de raíz, si existiera en la época, tampoco era incluible dentro de esta circunstancia. No se debía cortar el cabello, debía ser separado especialmente para Dios, y
poder cumplir los votos durante el tiempo determinado. Esto es lo que encontramos seriamente en todo lo relacionado con Sansón y lo que éste va a representar. Bueno, el propósito de apartar a Sansón como nazareo fue revelado. Él habría de iniciar el proceso de liberación del yugo filisteo. Es decir, Samuel iba a venir a acabar con este dominio de 40 años, pero él lo iba a iniciar. Sansón es el que da el comienzo en la guerra y lo va a hacer de la forma más inverosímil posible, de la que más digas, oye, puedes declarar una guerra por todo, menos por esto. Sansón va a declarar la guerra, spoiler, por una esposa. Y no solamente por la esposa, sino porque la esposa fue comunicativa y cuenta a su pueblo la resolución de una adivinanza que se le ocurrió al cómico de Sansón, entendiendo los propósitos que Dios tenía para su vida. ¿Quiénes iban a acabar con ese dominio? Bueno, sencillamente Saúl y David, dos reyes interesantes. No olvidemos que Saúl, a pesar de lo que fue el primer rey en Israel, y eso de algo debe servir. Vamos ahora a avanzar de los versículos 9 al 23. Este bloque es más largo. No le busquemos mucho. Tiene puntos especiales de relevancia simplemente en algunos momentos. Versículo 9 hasta el 23. Dice el Señor en su palabra: y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué hemos de hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego, nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y las ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Jehová y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, y aquí aprovecho para que puedas visualizar la siguiente imagen, en donde está Manoa y su mujer arrodillados y algo que asemeja a un ángel. Y bueno, pues en este sentido, el ángel está sobre la llama de fuego y sube. Dice el versículo 20, repito: porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiere matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado todo esto. Varios puntos a resaltar mientras hemos visto esta imagen. Es un cromo, evidentemente, sobre lo que pudo ser esa escena. ¿Cuántas veces podemos tratar de imaginar la zarza ardiendo en el caso de Moisés y hablar?
¿Cuántos de nosotros podemos ser testigos de oír a una burra hablar? Y nada tiene que ver con el contexto que aplicamos hoy en día de la palabra. Era un animal, literalmente. ¿Cuántos de nosotros podemos estar acostumbrados a ver a Dios en una gran columna de fuego y escuchar una voz ahí? En el caso de Gedeón, en el caso de Elías, poder presenciar, sentir la presencia de Dios a través de actos inusuales de la naturaleza en el cual se evidenciaba todo lo que Dios estaba haciendo. Bueno, estas son las manifestaciones del Señor. ¿Y sabes qué es curioso? Dato curioso, número 2 en este día. El mensaje es dado a conocer a la mujer y es curioso, doblemente, porque no nos dicen el nombre de la mujer, siempre nos dice la mujer de Manoa. Debía tener un nombre. Al autor no le pareció relevante, pero creo que sí es relevante en el fondo cuando menciona que 2 veces que aparece el ángel, la primera en verlo es la mujer. Manoa tiene una actitud diferente. Había costumbres en la época de las tribus en donde un anfitrión tenía que ser sumamente cortés, pero un anfitrión chismoso tenía que ser más astuto. El ángel no le había dado nada de información y seguramente estaba creyendo, y mi mujer algo se traen, no me están dando la información completa. A ver, ¿cómo que de pronto mi mujer es estéril y le va a venir y el hijo que voy a tener encima no va a tomar? Y para complementar los datos, pues va a ser alguien apartado para Dios y no me ha dicho ni por qué. Es más, no me quiso ni siquiera declarar su nombre. Tratando de imaginar un poquito el pensamiento de Manoa. Yo estaba en su lugar y hubiera preguntado casi lo mismo. En ese sentido, cuando una persona quería conseguir información, se le daba algo de comer y ya la persona entre el vino y la alegría empezaba, como diríamos los mexicanos, a soltar la sopa y empezar a decirnos todo. Por lo que el ángel de Jehová es interesante porque pone un alto rotundo a la situación y se aleja y le dice, a ver, aunque me traigas eso, no me lo voy a comer. Preséntalo en holocausto. El holocausto era una ofrenda que los israelitas presentaban a Dios con la oportunidad de confesar públicamente su fe en la gracia del todo suficiente de Dios y para demostrar su total dedicación a Él en todo momento. Ese era el fin del holocausto. Y la familia tenía que presentarlo en gratitud. Era algo que te tenía que costar. Y si era uno de tus mejores corderos, muchísimo mejor. Porque evidenciaba tu fidelidad, tu gratitud, tu compromiso a Dios. Bueno, esto es lo que el ángel de Jehová refiere a la mujer y a Manoa en ese sentido. Y le dice, no me prepares nada, preséntaselo en sacrificio al Dios Todopoderoso. Segundo, parece que Manoa no recuerda la historia, o por lo menos se le olvida una parte importante, un capítulo en donde el ángel de Jehová pelea con Jacob y le insiste en tener su nombre. ¿Por qué? Porque en la época o en la cultura del Medio Oriente en este tiempo indicaba que cuando tú peleabas con alguien y esa persona te declaraba su nombre, tenías poder absoluto sobre la vida y el alma de esa persona. Ganabas todo. Y tanto Jacob, Israel, como en este caso Manoa, guardando las proporciones, evidentemente, uno es el fundador del pueblo de Israel y el otro pues simplemente el papá de alguien que iba a hacer medianamente su trabajo. Bueno, en este sentido, él pide el nombre y en el versículo 18, este versículo subráyalo, porque te voy a llevar a ver si la memoria no me está fallando justo en estos momentos, suele suceder. A Isaías capítulo 9, un texto mesiánico que nos habla acerca de Jesús. Ya lo encontré, aquí está. Para que veas que estamos completamente en vivo, así que ahí está la cita referenciada. Isaías 9:6 menciona, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, no aparece ninguna otra referencia fuera del texto mesiánico
¿A que no te la sabías que Jueces capítulo 13, versículo 18, también es un texto mesiánico porque nos está haciendo referencia a la manifestación pública de Jesús? Y de todas esas teorías conspiratorias acerca del ángel de Jehová, de quién es, qué representa y qué es, yo he sido fan de decir el ángel de Jehová es Jesucristo presentándose a ellos antes de el cumplimiento de la profecía, evidentemente. Y el versículo 18 nos dice: ¿por qué me preguntas mi nombre que es admirable? Y si tú vas a Isaías 9:6 entiendes que uno de los nombres que se le atribuyen al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador es justamente admirable. Un distintivo especial para el Dios todopoderoso, por lo que ya la relevancia que encontramos en este texto, en estos capítulos, tiene que ver que todas las cosas verdaderas y positivas tienen que verse desde la perspectiva de Dios. Si nosotros alcanzamos a visualizar este hecho, no ha sido nada positivo que Israel estuviese peleando entre ellos, justificado o injustificadamente. Es cierto, Jefté tenía todas las razones para matar a 42,000 personas, pero era Efraín, era parte de su familia. Sí, los de Efraín eran altaneros, soberbios, prepotentes, lo que tú quieras, eran parte del pueblo del Señor. Y uno de los mandatos que Dios había establecido con ellos en la antigüedad era que bajo ninguna circunstancia, absolutamente bajo ninguna, podían permitir que sus hermanos mendigaran por comida o se vendieran como esclavos. Pero si vas un poco atrás de la historia formativa de Israel, la cuestión se pone intensa cuando José es mal mirado por sus propios hermanos porque tenía sueños. El chico era un soñador en toda la extensión de la palabra y algún día les dijo: ¿saben qué? Pues yo soñé y todos ustedes se inclinaban ante mí, yo iba a ser el mejor, el mayor y les iba a mandar. Causó indignación. Después pasa lo mismo y el sol y la luna se inclinaron ante mí. El papá y la mamá se enojan pero meditan. ¿Qué pasa con los hermanos? Se fastidian de él, lo golpean, lo quieren dejar en el desierto para que se muera de hambre o lo mate alguna bestia y finalmente lo terminan vendiendo como esclavo a Egipto. Todo eso sucede. Y eso, como preámbulo, el Señor les dice: no van a permitir que la historia se repita. Pero si te das cuenta, en el versículo 1 del capítulo 13 pareciera ser que esto es cíclico. El tiempo de Israel está bien con el Señor, le empiezan a decir que sí al Señor a todo, pero a la primera oportunidad que tengan se dan la vuelta y pareciera ser que Dios no existía. Así que en este sentido nosotros podemos interpretarlo de varias maneras y podemos ver que no es justificable el hecho de que Israel estuviera ya peleándose. 21 años gobernados por diferentes personas y llega esta ocasión con Sansón, que tampoco va a mejorar las cosas. Y después viene una situación interesante entre Manoa y su mujer y encontramos que Manoa, al darse cuenta quién era, ya recordó algo, tiene miedo y dice: nos vamos a morir porque hemos visto a Dios mismo. Y en este caso es interesante, vuelvo al principio, no se menciona el nombre de la mujer, pero es a quien se le aparece 2 veces el ángel. No se menciona el nombre de la mujer, pero por lo menos aparentemente, y en acuerdo al texto bíblico, es la más sensata y la más crédula y la que dice: a ver, espérate, Manoa, ¿qué locuras estás diciendo? Si Dios nos quisiera muertos, ni siquiera nos escoge para tener a una persona que va a liberar a su pueblo, que va a hacer algo por su pueblo. No nos revelaría los planes, ni mucho menos nos diría cómo poder tratar a Dios. Es cuando nosotros a cada evento tratamos de darle nuestra propia perspectiva. Tratamos de darle la propia interpretación a las cosas y entendemos que hay cosas que suceden y hacemos conjeturas y hacemos, mejor dicho, prejuicios sobre ciertos eventos o circunstancias en la vida de la iglesia, en la vida espiritual y en todo lo que nos rodea, sin ponernos a entender que hay cosas que Dios va permitiendo que sucedan en nuestra vida por el simple hecho de que van a pasar, por el simple hecho de que son importantes
tenerlas en mente en todo tiempo y en todo momento. La perspectiva de Dios es curioso porque lo hemos encontrado aquí en el libro de los jueces en este sentido. Y nos hemos encontrado con que el Señor preparó ahora el nacimiento de uno de sus jueces. No lo anuncia el nacimiento. Usualmente aparecen. Y apareció Gedeón, y apareció Otoniel, y apareció Sula, apareció Débora, pero no se nos habla específicamente de que Dios anunciara. Por lo tanto, el nacimiento de Sansón tenía que ser realmente relevante, realmente importante en este momento. Por lo que si tú y yo medimos la espiritualidad en la que Dios quiere conducirnos, el modo en el que el Señor nuestro Dios quiere que actuemos, podemos pensar en prestar más atención a lo que Dios quiere decirnos. Y quiero ya dirigirme al final de este estudio y quiero presentarte un último mapa que nos va a dar una idea muy general de lo que era el pueblo de Israel. ¿Qué está apareciendo en este mapa? Bueno, están apareciendo los nombres de cada uno de los jueces. Poder nosotros ver en este sentido cómo Dios obra y se manifiesta es realmente interesante. Con este mapa ahí en mente, quiero que me ayudes a leer los últimos 2 versículos del capítulo que mencionan lo siguiente. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y fíjate lo interesante y hermoso. Y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. La tribu de Sansón que pertenece a Dan continuó su peregrinar en la tierra prometida. No tuvo un punto fijo, la cual no había conquistado en su momento. Y probablemente creció con los anhelos de esa tribu, de poseer un territorio permanente y establecido. Poder entender por qué tanto rencor hacia los filisteos en su momento, pero que una perspectiva amorosa cambiaría las cosas. Así que cada vez que él visitaba los campamentos del ejército de la tribu, él se entristecía y el Espíritu de Dios comenzó a prepararlo para su papel de juez y liderar a su pueblo contra los filisteos. La historia de Sansón la estudiaremos en el siguiente capítulo y al cual tendremos igual partida doble, capítulos 14 y 15, que nos van a presentar la primera etapa de la vida de Sansón. Un personaje que va a ser muy peculiar por su característica fuerza, un personaje que va a ser peculiar por la forma caprichosa en la que se va a conducir desde su juventud y en cierta manera la presión hacia Manoa, a su padre y a su mujer para que le consigan una esposa que no estaba dentro de las tribus de Israel y que evidentemente ya era comenzar mal con la historia, ya era ponerse en el lado equivocado de la historia. Así que, hermanos, hemos llegado al final de este análisis de los capítulos 12 y 13, un periodo que debería preocuparnos a nosotros. Debería ponernos en atención sobre la perspectiva real en la que estamos actuando nosotros.
poder entender que podemos tener diferencias, poder entender que podemos estar no de acuerdo, pero nada puede hacer que nos tratemos con falta de respeto, falta de comunicación, comprensión y en cierta manera sometimiento. La tribu de Efraín tuvo que aprender de la muy mala forma el dolor, la pérdida, por no consultar a Dios. Aquí la realidad es que Efraín con su soberbia no consultó a Dios. El problema es que Jefté del otro lado, con una supuesta espiritualidad, porque son ellos los que se atreven a mencionar el nombre de Jehová, tampoco le están dando la importancia y la relevancia seria a esa relación con Dios. Por ello es que la perspectiva desde los ojos de Dios es entender los planes. Cuando el ángel de Jehová, admirable, se presenta ante Manoa y ante su mujer y les da un mensaje y le da instrucciones claras, era para que ellos la siguieran al pie de la letra. Y Dios nos permite a todos y cada uno de nosotros esa bendición de contarlo a través de su palabra, a través de la Biblia. Y el poder nosotros, sí, comprender el gran amor de Dios por cada uno de su pueblo, por cada uno de nosotros, cómo el Señor quiere que trabajemos, cómo el Señor quiere que nos relacionemos, cómo el Señor quiere que no olvidemos que somos un solo pueblo. Y a veces hoy me cuesta muchísimo trabajo poder asimilar y formo parte de esa generación en donde encontramos iglesias geográficamente territoriales, peleándose con otros y decir es que yo soy más presbiteriano que tú, porque yo sí sigo la sana doctrina, porque yo sí soy reformado, por ahí hay un montón de cosas que son, perdón, es la emoción, que son importantes, pero que terminan por dividirnos, ¿no? Y gente, si tú le preguntas a los egresados del Seminario Teológico Presbiteriano de la Ciudad de México, la Iglesia Presbiteriana de México, de la generación 98-2002, ¿qué seminario era el más importante? No dudarán en decirte que ese. ¿Y qué seminario era el rival de nosotros? Uno que está en el estado de Yucatán. No voy a decir su nombre porque pues ese seminario en la actualidad es distinto y finalmente no sé si hay esa rivalidad todavía. Pero somos cristianos y no podemos desprestigiarnos unos a otros. Triste es ver en ciertos spots, ciertas páginas en Facebook, en internet, de un lado a otro desprestigiándose sobre si uno es liberal o sobre si otro es conservador o hasta reformacional inclusive. Cuando el Señor nos ha mostrado a lo largo de la historia que cuando hemos abandonado el plan, que cuando hacemos las cosas desde nuestra perspectiva, suele salirnos mal. ¿Por qué Otoniel gobernó tantos años? Porque se sujetó a Dios. ¿Por qué Gedeón gobernó a pesar de toda la situación y terminó en la situación que terminó? Porque se sujetó a Dios y después lo soltó. ¿Por qué Jefté hace algo importante? Bueno, porque libera al pueblo, pero dice, esto me lo debían y es por mi gloria, aunque termine mencionando el nombre de Jehová. Son situaciones que tú y yo como cristianos no podemos repetir en la actualidad, no podemos formar parte de ella, así que debemos aprender mucho. Te invito a que por favor de verdad leas el capítulo 14 y 15, como dirían ahí, esto se va a poner bueno porque vamos a aprender ciertos detalles de Sansón y de su familia que van a seguir metiéndole el pie al mismo pueblo de Israel, a quien en teoría pretendían haber liberado. Hasta aquí terminamos. Que Dios te bendiga. Te voy a invitar a que inclines tu rostro. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta noche, porque el Señor nos permite disfrutarla, gozar de Él y aprender de Él en todo momento. Pidamos la dirección del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Sí, Señor, gracias porque nos permites aprender sobre lo importante y también sobre lo que no tenemos que comentar como iglesia. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos en todo tiempo y momento. Te damos gracias por tu gran amor y por tu misericordia. Te pedimos tu dirección, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que tengas una bendecida noche, disfruta tu familia, tus seres queridos, diles que los quieres, que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo martes.